Acabamos de recibir la noticia de que el mercado laboral no estuvo demasiado animado en julio. Obviamente no eran buenas noticias, pero luego empeoraron. La Oficina de Estadísticas Laborales dijo que nuestro mercado laboral en mayo y junio de 2025 fue incluso peor de lo que pensábamos en un principio. Los informes dijeron inicialmente que en mayo tuvimos 144,000 empleos añadidos en Estados Unidos. En junio fueron 147,000 empleos y luego julio, que no fue bueno, fue de 73,000 empleos. Pero luego resulta que esta cifra era errónea y la de junio también. En realidad, en mayo solo se añadieron 19,000 puestos de trabajo y en junio solo se añadieron 14,000 puestos de trabajo. Estas noticias sobre el mercado laboral provocaron una reacción en cadena. En primer lugar, vimos cómo el mercado de valores se desplomaba porque los inversores se preocuparon por la economía. En segundo lugar, el presidente Trump despidió al jefe de la Oficina de Estadísticas Laborales diciendo que estos números estaban equivocados. Y tercero, todas las miradas y la presión vuelven al Banco Central, al Banco de la Reserva Federal, para decir, ¿va a recortar los tipos de interés más pronto que tarde para estimular la economía? En este video analizaré la situación actual del mercado laboral, las posibles futuras tendencias y cómo estas generan oportunidades de inversión inesperadas. 2025 ha sido un año interesante porque no solo hemos estado viendo un repunte de los despidos, sino que también hemos estado viendo algunas de las quiebras más altas que hemos visto desde el final de la gran crisis financiera de 2008. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, en parte tiene que ver con los tipos de interés más altos. En parte tiene que ver con la IA y los cambios tecnológicos. En parte tiene que ver con los aranceles y en parte tiene que ver con los cambios que estamos viendo en la economía. Voy a hablar más sobre esto en un segundo, pero aquí es donde también quiero que seáis un poco más escrupulosos cuando veáis datos económicos o datos de empleo, porque echad un vistazo a esto. Este es un gráfico que muestra las tasas de desempleo en los Estados Unidos durante los últimos 10 años y después del gran pico pandémico en el desempleo, las cosas se ven bastante bien. Estas bajas cifras de desempleo son la razón por la que tantos economistas dicen que el mercado de trabajo sigue siendo extremadamente fuerte, pero hay que cavar un poco más profundo porque si le preguntas a la persona promedio en la calle, ¿cómo está el mercado laboral?, te dirán que el mercado laboral apesta ahora mismo. Para muchos, no todos. Encontrar trabajo ahora es más complicado a pesar del crecimiento salarial relativamente estable en los últimos años. Lo que significa que en los últimos años hemos pasado de un mercado de trabajo donde los empleados tenían todo el poder a un mercado de trabajo donde los empleadores tienen más poder. ¿Qué causó este cambio? Bueno, estas 4 cosas aquí, empezando por los tipos de interés. En 2020, el Banco de la Reserva Federal los redujo a su nivel más bajo. Durante ese periodo, los empleadores ofrecían grandes aumentos y bonos para atraer mano de obra y enormes beneficios solo para incentivar a venir a trabajar para ellos en lugar de su competidor. Era una época estupenda para ser empleado porque tenías todo el poder y esto condujo a la gran dimisión en la que millones de empleados dijeron, oye jefe, págame más dinero porque todo el mundo quiere contratarme. Pero en 2022 la dinámica de poder cambió. Acabo de enseñar este gráfico del rastreador de crecimiento salarial del Banco de la Reserva Federal. Se observa un pico en 2022. El inicio de la gran resignación se desaceleró en 2022, afectando el crecimiento salarial. ¿Qué lo desencadenó? Echa un vistazo. En 2022, el Banco de la Reserva Federal comenzó a subir los tipos de interés, lo que significa que si tienes un negocio con deuda, tu negocio se volvió mucho más caro de gestionar. Y recuerden, la Fed no subió las tasas de interés una sola vez, subió las tasas de interés 11 veces, lo que significa que hacer negocios con deuda se volvió mucho más caro. Y pedir prestado más dinero se hizo mucho más caro, lo que cambió la economía y cambió el mercado de trabajo. Y ese fue el primer detonante para empezar a cambiar esta ecuación. Pero aquí es donde el efecto de esos tipos de interés se profundiza un poco más ahora en 2025. Las empresas no tienen hipotecas a 30 años a tipo fijo. En su lugar, generalmente ven préstamos de 3 a 7 años que luego se reajustan. Y durante el tiempo de la pandemia de 2020, casi todos los negocios con deuda refinanciaron sus negocios con la mayor deuda posible porque podías obtener un préstamo por esencialmente 0% de interés. Bueno, aquí estamos ahora en 2025 y gran parte de la deuda está empezando a vencer. Empresas que obtuvieron préstamos a tasas de interés cercanas al 0% ahora enfrentan el vencimiento de esas deudas. Lo que significa que si usted es una empresa que tiene deuda, sí, sus gastos han aumentado. No solo porque los salarios han subido, no solo porque los costes de alquiler han subido, no solo porque todos los demás costes han subido, sino también porque ahora tu deuda se va a reajustar a un ritmo mayor, lo que ha estado ralentizando la economía para las empresas y el mercado laboral. Pero también tenemos la inteligencia artificial y el cambio en la tecnología. Ahora, si alguna vez has usado ChatGPT antes, sabes que en solo el último par de años, ChatGPT se ha vuelto mucho más inteligente y puede hacer muchas más cosas.
Y debido al crecimiento de la IA y a lo rápido que está creciendo, hemos visto cómo la IA sustituye miles de puestos de trabajo cada mes. Y casi la mitad de todas las empresas de todo el mundo han dicho que van a implementar algún tipo de IA en sus negocios y es probable que reduzcan algún tipo de puestos de trabajo debido a la IA. Ahora bien, no creo que la IA vaya a ser desastrosa para el mercado laboral como mucha gente espera. Creo que va a quitar algunos puestos de trabajo, pero hay que entender cómo la IA está cambiando la dinámica de los negocios y el mercado de trabajo. Hace unos años estábamos pensando en crear una aplicación para Briefs Media y personalizarla costaba unos $250,000. Esa fue una oferta total para todo lo que queríamos hacer. Esto fue antes de ChatGPT. Bueno, ahora tenemos otra oferta para hacer una aplicación muy similar y el precio de la construcción de esta aplicación, porque podemos complementar los desarrolladores humanos con los desarrolladores de IA, es de unos $25,000. Así que estamos hablando de un 90% de descuento solo en los últimos años debido a la IA. Luego tenemos el número 3, que son los aranceles. Ahora, los aranceles han sido un tema muy candente en 2025 porque el presidente Trump ha desatado una ola de aranceles en países de todo el mundo tan pronto como entró en la Casa Blanca. Y sí, los aranceles tendrán impactos en las empresas y en cómo las empresas dirigen y hacen sus negocios, pero no sabemos el impacto exacto de eso todavía. Sin embargo, la parte que sí sabemos y que hemos visto es que debido a la incertidumbre de estos aranceles, muchas empresas han decidido frenar o controlar su inversión en sus propios negocios debido a la incertidumbre a causa de los aranceles. La razón por la que esto es importante es porque si una empresa decide no invertir dinero en la apertura de una instalación, la apertura de una tienda, la apertura de la investigación y el desarrollo, eso significa que la gente no está consiguiendo puestos de trabajo, no porque la oportunidad no esté ahí, sino porque la empresa está preocupada por la incertidumbre, por lo que quería mantener ese dinero en efectivo. Afortunadamente, cuando empecemos a aclarar los detalles de los aranceles, ese dinero empezará a liberarse porque las empresas dirán: bien, ahora entendemos lo que los aranceles van a hacer. Tenemos menos incertidumbre, así que ahora nos sentiremos más cómodos invirtiendo nuestro dinero de nuevo. Veremos qué sucede finalmente con eso. Y el objetivo de los aranceles es traer más empleos manufactureros a los Estados Unidos. Y aquí es donde, según Forbes, se espera que veamos un salto en los puestos de trabajo de fabricación debido a estos aranceles. Ahora, ¿cuánto y cuántos? Solo el tiempo lo dirá. Todos hacen predicciones, pero el impacto de los aranceles en el empleo a largo plazo es incierto. Habrá que esperar y ver qué sucede. Lo que nos lleva al número 4, la economía. La pandemia comenzó hace 5 años y en 2020, 2021 e incluso 2022 había un montón de dinero gratis flotando debido a las bajas tasas de interés, debido a los cheques de estímulo, debido a los cheques de desempleo, debido a los préstamos PPP para las empresas. Había mucho dinero gratis flotando por ahí y entonces la gente gastaba dinero como si nada porque, bueno, simplemente había mucho dinero por ahí. Hoy no es así. Así que sí, la economía se ha ralentizado desde el pico de 2021, porque entonces el dinero estaba por todas partes. Hoy en día, la gente está empezando a tener que tomar algunas decisiones reales sobre cómo quieren gastar su dinero, porque en 2023 y 2024 la gente seguía gastando dinero a pesar de que no tenían el dinero para gastar porque se acostumbraron a ella. En 2025, bueno, la gente se está dando cuenta de que la vida es cara. Ahora tengo esta deuda de tarjeta de crédito de todo este gasto tonto que hice en el último par de años y la inflación no ha desaparecido. El precio de las cosas sigue subiendo, no tan rápido como hace unos años, pero sigue subiendo. Los salarios no siguen el ritmo. Y aquí es donde hemos estado viendo una desaceleración general y más preocupación cuando se trata de gasto. En la actualidad, la economía no está desacelerando, solo crece a un ritmo más lento y el gasto no es negativo, simplemente crece menos rápido. Debemos estar atentos a las tendencias. ¿Se mantendrá la desaceleración económica hasta llegar a una contracción negativa? ¿Vamos a ver que el gasto entra en un nivel negativo en el que el gasto se contrae? Si es así, eso nos llevaría a una recesión, pero todavía no hemos visto que eso ocurra. Ahora, es importante prestar atención por 2 razones. Si estás en el mercado laboral, entender lo que esto implica para ti y los inversores, cómo crea oportunidades. Si usted busca trabajo, sepa que el mercado laboral cambia constantemente. No estamos en 2021 ni en 2022, cuando puedes ir a la calle y encontrar un trabajo que te pague un 20% más, con más primas y más ventajas. No es tan fácil, va a ser más difícil, así que hay que entender ese cambio. Los empresarios se están dando cuenta de que tienen que ser más rentables. No pueden seguir ofreciendo dinero gratis a todo el mundo. Las empresas son cada vez más esbeltas. Tienen que ser más eficientes y van a necesitar más productividad. Y punto. Entiéndelo. Odiadlo. Quéjate. No importa. Quiero que sepas lo que está pasando. Así podrás cuidar mejor de ti mismo, de tu familia y de tu comunidad, porque si tu trabajo es importante para ti, entiende lo que está pasando en el mercado. Lo segundo tiene que ver con la oportunidad. Ahora, esto va a parecer un poco al revés, pero quiero que empieces a pensar como un inversor. Y lo que los inversores están viendo es, hey,
Cuando la economía no es tan buena, eso significa que alguien va a tener que estimular la economía. Eso es lo que hemos estado viendo suceder durante las últimas décadas. Cada vez que vemos una desaceleración económica, el Banco de la Reserva Federal viene corriendo, bajan los tipos de interés, estimulan y tal vez imprimen dinero. Y así la gente en Wall Street está diciendo, si estamos empezando a ver una desaceleración en el mercado de trabajo, ¿qué es más munición para el Banco de la Reserva Federal para decir, eso es malo para la economía? Tenemos que estimular la economía. ¿Cómo la estimulamos? Bajemos los tipos de interés. Lo que dice Wall Street es que ante malas noticias laborales, eso podría crear tasas de interés más bajas, lo que podría beneficiar a ciertas acciones que se benefician de tasas de interés más bajas. Porque hay ciertas empresas que están preparados para beneficiarse más que otros cuando las tasas de interés caen. ¿Quiénes? Prestamistas hipotecarios, bancos, acciones inmobiliarias, sin certeza sobre recorte de interés por la Reserva Federal. Hoy, la Fed opta por no bajar los tipos ante preocupaciones por los aranceles. Pero si la economía se pone lo suficientemente mal, podrían decir porque la economía es cada vez más preocupante, tenemos que recortar los tipos de interés más pronto que tarde. No sabemos si eso va a ocurrir, pero es algo que Wall Street está tratando de predecir. Además de eso, sabemos que el presidente Trump quiere recortar los tipos de interés. Ha hablado de esto muy abiertamente y esencialmente ha dejado muy claro que cuando Jerome Powell, que era el presidente del Banco de la Reserva Federal, su mandato termina en 2026, el presidente Trump quiere reemplazarlo con alguien que esté mucho más a favor de recortar las tasas de interés agresivamente. Por tanto, si en 2025 la Reserva Federal no reduce demasiado las tasas de interés, hay muchas posibilidades de que el presidente Trump traiga a alguien al Banco de la Reserva Federal en 2026 que sea más propenso a recortar los tipos de interés. Así que estas son las cosas que usted quiere prestar atención. Sí, pueden crear oportunidades para los inversores que entienden cómo esto puede crear un cambio en el dinero. Estados Unidos está entrando en una espiral de deuda. Así que cuando las deudas aumentan en relación con los ingresos sobre una base crónica, en este momento para el gobierno de es casi $1 billón al año que se destina al pago de intereses. Cuando tienes un gran déficit, tienes que vender deuda para hacerlo. Y cuando lo calculo, la cantidad de deuda a vender es mucho